tal amigos? Soy Ricardo Torres, director comercial en CIC Consulting Construction Group y líder de las divisiones AS Software orientada a la comercialización de soluciones digitales y AS Institute enfocada a la formación técnica online para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Bienvenidos sean nuevamente a este jueves de tecnología e innovación para la construcción, donde semana a semana te presentamos las tendencias en las metodologías de trabajo, procesos y tecnología aplicada para la construcción. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gabriel Ayora de Bentley Systems, ingeniero civil con una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos en el ramo de infraestructura civil, quien viene a presentarnos lo que ahora se conoce como gemelos digitales, una tendencia que viene a la alza debido al alto impacto que tiene en el entorno construido, así como la administración de portafolios de activos inmobiliarios, entre otros beneficios que tiene para la construcción. Y bueno, Gabriel, te saludo desde el estudio. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante con tu presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Ayora. Yo soy especialista en las soluciones de civil en Bentley Systems. Tengo 14 años de experiencia trabajando para hacer desarrollos de obras viales, todo tipo de infraestructuras viales como son puentes, como son carreteras, como son modernizaciones, entronques, vías férreas. Y como tal, yo represento todas las soluciones civiles de Bentley Systems y en esta tarde lo que me gustaría platicarles a ustedes es acerca de los gemelos digitales, que los gemelos digitales son el siguiente paso después del BIM y me parece que es un tema muy interesante para todos ustedes que todos deberíamos conocer. Primero que nada, pues me presento, yo trabajo en Bentley. Como les comentaba, la misión de Bentley es proporcionar software y servicios innovadores para las empresas para que apoyen precisamente a la creación de una mejor infraestructura y mejoren la calidad de vida para todos nosotros. Como tal, dentro de Bentley ofrecemos muchísimas soluciones para el desarrollo de toda la infraestructura, como es el caso de las instalaciones fuera de costa, las carreteras, las edificaciones, los estadios, las plantas industriales, así como las plantas de energía. Y la base de todo esto, de todo lo que nosotros manejamos, es MicroStation. Todas nuestras plataformas corren sobre MicroStation y están englobadas con todo este acceso en la nube que le llamamos nosotros el ambiente de datos conectados. Algunos de ustedes están familiarizados con el tema de trabajo el flujo de trabajo de BIM. Seguramente han oído hablar acerca del ambiente de datos conectados. Entonces, dentro de ese ambiente de datos conectados, nosotros ofrecemos ProjectWise con su vínculo también con los servicios de Microsoft Azure y AssetWise para la administración de los activos. ProjectWise es para la administración de proyecto y AssetWise es para la administración de los activos y todo lo que está debajo de ellos es lo que llamamos el ambiente de datos conectados y engloba y trabaja con todas nuestras aplicaciones. Ahora bien, en un flujo de trabajo ordinario o tradicional, por decirlo de alguna manera, siempre se pierde un poco de información al transicionar entre cada una de las fases del proyecto, al pasar de la planificación al diseño, hasta la operación y el mantenimiento, donde se ve actualmente solamente el salto más grande, ya que generalmente la mayoría de la información en un flujo de trabajo que no es BIM o que no está enfocado a los gemelos digitales, esta información no se aprovecha para la siguiente etapa y entonces eso representa esta pérdida de información que nosotros vemos aquí. Ahora bien, dentro de un flujo de trabajo de modelado de información de la construcción o BIM, lo que se ofrece es precisamente no desaprovechar toda esta información, sino irla escalando, irla aumentando de tal manera que siempre podamos nosotros ofrecer más, incluso hasta la fase de operación y mantenimiento. Si bien es modelado de información de la construcción, también puede entenderse como que la información está mucho mejor, más conectada. Con respecto a lo que les comentaba yo anteriormente, hace aproximadamente 30 años, 40 años en nuestra industria vivimos una transformación digital en la que pasamos de trabajar en respiradores a trabajar en computadoras mediante los programas CAD o de computación o de dibujo asistido, perdón. Actualmente en México
y en muchas otras partes de Latinoamérica también estamos viviendo esta transformación hacia un flujo de trabajo BIM. Sin embargo, en otras partes del mundo, que al igual que en la revolución del BIM se adelantaron a nosotros, se están adelantando nuevamente a nosotros con el siguiente paso, que son los gemelos digitales precisamente. Los gemelos digitales es una realidad que ya se está ocupando alrededor del mundo en muchos lugares. Vamos a hablar acerca de ello. Ya hay muchos gemelos digitales que ya existen alrededor del mundo y que han sido incorporados y que ya están siendo utilizados. Vamos a ver unos ejemplos también acerca de esto más adelante. Algunos de los desafíos de los procesos convencionales o de un proceso de trabajo tradicional como el que platicamos nosotros con anterioridad es precisamente que tenemos una falta de visibilidad y de control, no podemos predecir y prevenir los problemas antes de que ocurran, no podemos adaptarnos a los cambios. Esto también influye mucho en el proceso de diseño, ya que los ingenieros que están trabajando en el diseño, al invertir mucho esfuerzo en el diseño que están proponiendo, pues generalmente tienen la sensación de compromiso con el diseño que ellos hacen, lo cual obviamente lleva al problema de que no existe la capacidad de analizar múltiples alternativas en un periodo corto de tiempo o no en el tiempo que nosotros quisiéramos. No podemos explorar estas alternativas porque requiere mucho esfuerzo hacer todas estas alternativas. Entonces, lo cual lleva obviamente a un estancamiento de la eficiencia operacional en los activos, porque ya de principio no se ocupó el diseño o todo lo mejor del diseño que se podía ocupar. Entonces, en este aspecto, la representación digital del BIM, incluso aunque ya es más moderna, sigue siendo solamente estática. Esta representación digital llega hasta cierto punto y después de ese punto ya no es aprovechada nuevamente. Ahora, al trabajar con los gemelos digitales, nosotros somos capaces de entender y predecir mejor el cambio con el tiempo. Podemos realizar pruebas continuas para ser capaces de optimizarlo. Podemos, en vez de realizar un mantenimiento correctivo, lo que nosotros ofrecemos es realizar este mantenimiento predictivo en la misma manera en la que podríamos, por ejemplo, aproximarlo más a el mantenimiento de un automóvil. En lugar de que realicemos el mantenimiento del automóvil cuando nos dice el fabricante, lo podemos hacer nosotros basados en función de cómo realmente ha sido ocupado ese activo. No es lo mismo, por ejemplo, el automóvil de un taxista a el automóvil de una persona que únicamente usa su auto para desplazarse de y hacia el trabajo, ni tampoco, por ejemplo, es lo mismo el automóvil de una persona que únicamente se ocupa los fines de semana para ir a hacer el súper, por ejemplo, o cualquier otra actividad, así como el de una persona que generalmente usa un 4x4 y tiene que salir de la ciudad a realmente exigirle un desempeño a este automóvil. Entonces, en ese sentido, el mantenimiento predictivo permite precisamente esto, llegar al nivel de el elemento o la pieza para ser capaces de predecir cuándo mejor debe hacerse mantenimiento o cuándo debe reemplazarse. Y por último, ofrece la capacidad también de que pueda interactuar con otros objetos inteligentes y objetos autónomos, otros edificios, por ejemplo, en el caso de infraestructura, de tal manera que pueda capaz mejor entender el ambiente en el que se desarrolla. Ahora, hemos hablado mucho acerca de los gemelos digitales, acerca de las desventajas, acerca de los beneficios que ofrecen, pero todavía hasta este punto, pues no hemos definido qué es exactamente un gemelo digital. Entonces, un gemelo digital es la representación de un activo físico que existe en la vida real, como en este caso es el de un puente, que incluye su representación tridimensional en un modelo inteligente, como puede ser el BIM, y que está continuamente generando información acerca de su comportamiento por medio, obviamente, de sensores o de otros instrumentos y que se alimenta y se crea a través de múltiples objetivos en el que solamente no es la representación tridimensional inteligente, sino que también requiere que se conecte con todos otros datos de información, como son especificaciones, como es un sistema administrativo del que nosotros estamos platicando, como puede ser todas las memorias de cálculo, así como el sistema administrativo.
El gemelo digital está continuamente monitoreado por sensores, como puede ser aquí los que vemos a continuación, en la medida, obviamente, en que sea rentable hacerlo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí sensores de vibración, sensores de temperatura, sensores de calor, por ejemplo. Incluso si no está continuamente monitoreado o instrumentado en la medida en que nosotros deseamos, lo que podemos hacer es, por ejemplo, trabajar en levantamientos, ya sea durante ciertos periodos de tiempo, durante ciertos días, para que podamos ser capaces precisamente de entender mejor el comportamiento del gemelo digital. La instrumentación de los sensores es lo que da precisamente esta dimensión histórica a lo que nosotros estamos trabajando, donde podemos entender a través del tiempo cómo se ha comportado el gemelo digital y ser capaces de predecir cómo se va a comportar en el futuro, hacer, por ejemplo, también simulaciones en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, resumiendo, un gemelo digital es la representación digital de un activo físico, un proceso o sistema que está siendo continuamente monitoreado, que es sincronizado continuamente desde múltiples fuentes, como pueden ser sensores, levantamientos continuos, cámaras, y que genera entendimiento permitiéndonos optimizar el desempeño y la predictibilidad precisamente de este activo, ¿vale? Un gemelo digital ofrece múltiples capacidades con respecto a lo que nosotros podemos realizar con él. Entonces, en este caso, podemos ver aquí un activo físico que está siendo representado por sus detalles de ingeniería, sus modelos, sus especificaciones, sus memorias de cálculo, que está ligado a la parte de las operaciones mediante sensores, mediante cámaras, mediante cualquier otro método de instrumentación que genera continuamente información del activo físico y que nos permite hacer sobre esta información un análisis para generar una visibilidad acerca de cómo se está comportando el activo físico y cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Una de las características claves que ofrece la línea, el gemelo digital, es precisamente esta línea de tiempo del cambio, donde se puede ver cómo estamos nosotros comportándonos al respecto de esta solución. Ricardo, ¿puedes darme un momentito? Claro, ahora sí, dale, adelante. Vale, entonces, como les comentaba, esta es la dimensión 4D que nos permite el gemelo digital. Esta es la clave de lo que separa y lo que lo lleva un paso más allá del BIM. Esta separación es lo que nos permite precisamente realizar este análisis para generar un entendimiento acerca del gemelo digital. Y además de eso, también ofrece otros flujos de trabajo, como es la visualización inmersiva, para que nosotros seamos capaces de generar simulaciones, por ejemplo, en el que podamos ver cómo va a operar el gemelo digital ante distintos cambios y cómo estos cambios van a afectar a su operación y su mantenimiento, a su diseño, a su construcción, incluso a la adición de una nueva parte o un nuevo elemento al gemelo digital. Aquí lo que tenemos son los principios Gemini. Los principios Géminis fueron dictados por la Cámara para la Construcción Digital de la Gran Bretaña. Como les comentaba yo al principio, los gemelos digitales ya están siendo ocupados alrededor del mundo en múltiples aplicaciones. No es algo que hayamos desarrollado dentro de Bentley, es algo que ya está siendo ocupado para el bien común. Entre los principios Géminis, lo que podemos ver aquí es que debe servir al bien público, que debe crear valor, que debe generar entendimiento. Y entre uno de ellos, lo más importante es que debe ser el gemelo digital tan abierto como sea posible. Obviamente también tenemos la federación, la curación, etcétera, pero uno de los elementos clave de los gemelos digitales es precisamente esta apertura a los datos, porque obviamente un gemelo digital siempre va a necesitar estar alimentado continuamente por múltiples fuentes de información. Y en este sentido, la creación de un gemelo digital pues requiere que eh, tengamos un enfoque más agnóstico, más holístico, más completo para poder ser capaz de incluir desde distintas soluciones la creación de este gemelo digital. En este sentido, nosotros en Bentley no limitamos con respecto a lo que nosotros queremos que se pueda construir el gemelo digital. Entonces, aceptamos soluciones desde nuestras soluciones hasta las de nuestros competidores e incluso formatos de intercambio para también ser capaces de crear este gemelo digital. Ahora bien,
sé que les he dicho que el gemelo digital es el futuro, es lo que se viene, pero no solamente es algo que digamos nosotros en Bentley y hacia lo que estemos nosotros apostando. Como vemos aquí, por ejemplo, este es un análisis hecho por dos firmas de consultoría que precisamente hacen un análisis acerca de cómo va a avanzar el BIM en el futuro. Entonces ellos estiman, por ejemplo, que para el 2025 Zion Market Research alcanza el mercado de 29.1 billones de dólares. Entonces, como pueden ver, el crecimiento es mucho más pronunciado que el crecimiento que se espera o esas consultoras esperan con respecto al nivel del BIM. Y como les comentaba, este crecimiento ya no solo es estimado, sino que actualmente ya se están ocupando en muchas partes alrededor del mundo todos los gemelos digitales. Ahora, ya para seguir detallando más acerca de los gemelos digitales, separarnos un poco acerca del BIM, acerca de lo que representa, por ejemplo, el 7D, así como otros flujos de trabajo, me gustaría mostrarles precisamente las oportunidades que ofrece en cada fase del ciclo de vida del activo físico, las oportunidades que se presentan al trabajar con estos gemelos digitales. Entonces empezamos por la parte de la planificación, donde podemos hacer inspección del sitio de manera virtual mediante drones o mediante otras cámaras en vivo, por ejemplo, hasta llegar a la captura de la realidad o malla 3D e incluso otras aplicaciones como Machine Learning. Lo que nosotros vemos aquí a continuación es la captura de una pequeña subestación eléctrica que se llevó a cabo como parte de la creación de este gemelo digital. Como podemos ver aquí abajo, se toman las imágenes desde arriba con el dron, pero también estas imágenes luego son capaces de complementarse con imágenes tomadas desde dispositivos fijos o incluso de cámaras móviles como celulares. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos es el nivel de detalle al que se llegó con la primera toma de fotos, ¿vale? Llegamos hasta este nivel de detalle y después con la segunda adquisición de fotos y lo que nosotros agregamos aquí ya son fotografías fijas desde cámaras fijas que nos permiten tener este nivel de detalle mucho mejor, que complementan la información de lo que estábamos viendo y que llegan incluso hasta ser capaces de mostrarnos ya el tablero de el equipo, donde podemos ver cómo está trabajando, cuáles son sus especificaciones, cómo se conecta, todo esto sin necesidad de salir o de ir a hacer clic para otro tipo de contenido donde podemos ver la especificación, sino dentro de la misma malla digital ser capaces de ver todo este detalle. También ofrece el componente adicional que tenemos nosotros, que es de Machine Learning. Se le puede enseñar al contexto, al programa, a identificar el contexto en base a cómo nosotros queremos que lo identifique. Se le puede enseñar en este caso a identificar termómetros, pero también se le puede enseñar a identificar otros elementos como son bombas, como son válvulas, y una vez que le hayamos entrenado nosotros totalmente para que sea capaz de identificar estos elementos por sí mismo, pues acelera mucho el proceso de diseño y el proceso de restitución de los modelados tridimensionales inteligentes. Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos o lo que podemos ver son estos elementos que son identificados como bombas, como válvulas de presión, como otro tipo de elementos que automáticamente identifica el programa sin necesidad de ningún input humano que nosotros hagamos y le digamos, oye, esto es una válvula, esto es un medidor de presión, esto es una tubería. Automáticamente el programa ya lo reconoce y nos dice, yo creo que esta es una bomba, yo creo que esta es una tubería. Y en función de eso, ya se hace mucho más sencillo realizar la restitución de este modelo si es lo que se desea para llegar a un modelo inteligente tridimensional que ligado al sistema de administración pueda controlar este gemelo digital. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es que se puede operar este gemelo digital desde este modelo inteligente tridimensional en conjunto con el sistema de administración o directamente desde la malla tridimensional, ser capaces nosotros también de trabajar con este gemelo digital. Y con respecto a lo que les comentaba de cómo necesariamente se comporta el gemelo digital, es muy importante también tomar en cuenta que el gemelo digital puede llegar a ser incluso tan grande como una ciudad. Entonces, actualmente, por ejemplo, las ciudades de Helsinki ya tienen su propio gemelo digital, la ciudad de Rotemburgo en Alemania también, y aquí lo que estamos viendo es la ciudad de Kuala Lumpur,
donde el- la malla digital de la ciudad sirvió para proponer el anteproyecto del sistema de transporte y a la vez dar seguimiento y continuidad al proyecto. Entonces ahí la verdad es que nosotros trabajamos mucho para ser capaces de generar todo este detalle y como pueden ver es lo que les decía un poco aquí de la rentabilidad del gemelo digital. Donde sea rentable obtener un nivel máximo de detalle, se obtiene ese nivel máximo de detalle y donde no, pues obviamente se crea una malla digital mucho más sencilla y menos detallada. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esta pequeña franja donde se llevó a cabo un detallado sumamente importante de la ciudad para ser capaces precisamente de tomar decisiones más informadas. Una de las características del contexto digital es que no discrimina. No es lo mismo una persona o un grupo de personas que vayan a campo a realizar este levantamiento. El contexto digital simplemente captura todo lo que ve, a diferencia de la malla digital que siempre está generando toda la información y de tal manera que podemos ver nosotros todo lo que existe en la realidad, no discrimina. Entonces, lo que puede ser importante para el proyectista no necesariamente es importante para el topógrafo, por lo cual es importante que no exista esta discriminación de datos para poder tomar mejores decisiones en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando. Pasando con este ciclo de vida circular a la fase de diseño y análisis, lo que ofrece aquí un gemelo digital es precisamente facilitarnos la vida del diseño. Y aquí nuevamente vemos otro ejemplo de otro gemelo digital que ha sido instalado en la actualidad. Estamos hablando aquí del viaducto Polchevera, donde vemos que estos elementos de acero fueron creados de una manera paramétrica, de tal manera que se ligaron a la calzada, permitiéndonos acelerar todo el proceso del diseño. Entonces, las estructuras de acero pues toman mucho tiempo para su diseño, requieren mucha documentación, muchos planos de taller. Entonces, lo que tenemos aquí es que la calzada geométrica dicta cómo se van a eh, construir estos elementos y en base a la parametrización que se define de pendientes, de sobreelevaciones, de rasantes, etcétera, se va construyendo la dimensión del puente, así como todos los subelementos que lo generan. Y esto se liga pues también a toda la creación de los planos de taller de una manera mucho más sencilla y más expedita. También tenemos algo que esto ya es generalmente ya ligado a la parte de BIM, que es la detección de interferencias, donde vemos cómo los distintos elementos trabajan entre sí y podemos ver cómo hacer un análisis de cómo optimizar el diseño y evitar que los errores de diseño lleguen a la construcción. Obviamente en la fase de diseño pues es mucho más sencillo hacer algún cambio, simplemente es cambiar de lugar la tubería un par de centímetros, pero si esos errores llegan a la fase de la construcción, pues ya representan ahí otro costo, ¿no? Estamos hablando ahí de demolición, estamos hablando ahí de retiro de tuberías, de retrabajos, de tiempos perdidos, etcétera. Entonces, la detección de interferencias, que esto ya es parte de un flujo de trabajo BIM, es también parte del trabajo del gemelo digital. Con respecto a la revisión y a los elementos de interacción con otros clientes, con otras dependencias, con personas que no necesariamente están tan embebidas dentro de un mundo técnico, que no saben leer la interpretación de un plano, tenemos también la capacidad de generar estas sesiones de revisión donde el ingeniero hace observaciones al modelo y en base a sus observaciones, ya sea por parte del cliente o por parte de la dependencia, el ingeniero hace modificaciones que nuevamente vuelven a pasar por este proceso de revisión, de tal manera que nos permita tener un proceso de revisión más expedito, más corto, ¿vale? Tiene mucho que ver también con la transformación digital que estamos viendo nosotros actualmente en el país. Si bien antes los ingenieros todavía en algunos puntos lo tenemos que hacer, tenemos que llevar los planos a revisión, tenemos que llevar las memorias, los cálculos, los dibujos, explicárselos a alguien. Todo puede pasar de una manera mucho más sencilla en este ambiente, donde en tiempo real se van resolviendo las observaciones, el cliente o la dependencia puede ver cómo se han resuelto las observaciones que ellos han hecho y si no se han resuelto, por qué es el caso que no se han resuelto. Y la ventaja más grande de todo esto es que estos servicios se ofrecen en un navegador web. Entonces, en primera, no es necesario contar con una máquina muy poderosa para ser capaz de realizar observaciones, así como ver este modelo digital. Y en segunda, puede hacerse sin necesidad de contar con la solución que creó todos estos modelos inteligentes tridimensionales o la solución que lo diseñó, ¿vale? Aquí en este caso podemos ver incluso que las disciplinas se conjuntan. Podemos ver aquí el diseño del puente junto al diseño geométrico de la carretera.
sin necesidad de tener ni la solución que diseñó la carretera, ni la solución que diseñó el puente. Podemos ver cómo afecta a su entorno, cuáles van a ser los volúmenes estimados, por ejemplo, aquí de corte, y cómo se obtuvieron en base a la malla digital. Todo esto, como les decía, sin necesidad de contar con poderosas herramientas o con la solución que creó todo este diseño. Entonces, eso es algo muy importante y es una característica de la cooperación, de la interoperabilidad que se genera o debería generarse dentro de un flujo de trabajo BIM, que no siempre es así, pero con las herramientas de Bentley podemos ser capaces de generarlos. Ahora bien, en la fase de la construcción, lo que se ofrece es la capacidad precisamente de que seamos capaces de simular la logística, de realizar un seguimiento. Ya estamos hablando aquí de ligarlo incluso con métodos como Lean Construction, de hablar en cuanto al modelado 4D. Y esto es algo que es muy importante para la construcción. Por ejemplo, en este caso lo que vemos es un edificio en el centro de Londres donde gracias a la simulación 4D que se hizo antes de todo esto, fueron capaces de generar una logística en cuanto a los materiales de carga y descarga. El centro de Londres es una herramienta que está limitada o restringida al tránsito de carga y descarga más que a ciertas horas. Entonces, con base en esta simulación, nuestros clientes fueron capaces precisamente de generar esta logística de cómo iban a hacer la carga y descarga de los materiales, así como el retiro de escombro, en qué horarios, para ser capaces precisamente de cumplir en tiempo y forma con este proyecto. La construcción digital antes de poner la primera piedra apoya muchísimo a la creación de valor, ya que podemos ser capaces de ver los errores que hemos nosotros cometido en cuanto a la construcción, en cuanto al análisis, de tal manera que no los tengamos que repetir en la construcción real, ¿vale? Es construir virtualmente lo que nosotros vamos a hacer en la realidad para poder ser capaces de detectar los errores que hubiéramos cometido durante esta fase. Aquí vemos igual otro ejemplo de esta aplicación donde vemos el viaducto de Polchevera. Este igual es un puente que se cayó hace un par de años por la corrosión marina. Está ubicado muy cerca de la ciudad de Génova. Entonces este puente era un icono para los italianos que se derrumbó y por tal motivo lo sentían muy cerca de sus corazones para hacer el reemplace por este nuevo puente. Este nuevo puente tenía varias capacidades o varias problemáticas críticas. Una de ellas era que debía ser construido en un tiempo récord, ya que los vehículos que transitaban sobre el viaducto debían dar un rodeo de aproximadamente 120 kilómetros para poder cruzar al otro lado del río. Entonces, esto llevaba obviamente a un gasto en combustible, a un gasto en tiempo. Entonces, con la ayuda de esta simulación de la construcción, lo que ellos pudieron hacer es, antes de poner la primera piedra, planear todos los pasos de la construcción, planear todos los frentes, de tal manera que su construcción se llevó a cabo en tiempo récord. Los trabajos de demolición del viaducto Polchera iniciaron el 28 de junio de 2019 y se inauguró la semana pasada, a poco más de un año del que iniciaron los trabajos de demolición. Entonces, pueden ver ustedes la longitud. La longitud del puente es aproximadamente de 1000 kilómetros y con base en la simulación que está ligada al cronograma de la construcción, pudieron ellos lograr esta increíble hazaña para este puente que es tan largo y con columnas tan altas, así como con todos los elementos paramétricos de acero que debieron pasar por un proceso de diseño antes siquiera de llegar a la construcción. Aquí, nuevamente, vemos otro ejemplo de cómo la simulación de la construcción puede apoyar a la detección y análisis de riesgos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, es el Centro Chase, el estadio para los Warriors en la bahía de Filadelfia. Y lo que estamos viendo aquí es cómo la maquinaria está siendo simulada para ser capaces también de predecir y de anticiparse a los riesgos que va a generar la operación de esta maquinaria, pero este análisis de riesgos va incluso más allá. No solo está ligado a la parte de la maquinaria, sino también a la parte del proceso mismo de la construcción para ser capaces de realizar este análisis y tener un ambiente de trabajo más seguro. Los clientes que trabajan con la simulación de la construcción en un gemelo digital hablan acerca de una reducción de lesiones hasta incluso de 0 lesiones durante todo el periodo de la obra. Obviamente esto está muy en base en integrar a todos dentro del mismo esquema de pensamiento, de tal manera que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y qué se espera de ellos, de tal manera que
podamos nosotros estar o trabajar en un entorno más seguro, obviamente ya con el conocimiento que nos da haber hecho toda esta simulación antes incluso de haber puesto un solo pie en el terreno de obra. Dentro de la parte de análisis, lo que permite también aquí es la creación de todo este tipo de dashboards o de gráficas que nos permite precisamente generar todo este tipo de información, todo este tipo de contenido de lo que estamos viendo en pantalla, acerca de cuáles son los elementos que se han trabajado, cuáles son los elementos que se han vertido, cómo va el acero de refuerzo siendo utilizado, cuáles son los elementos que se han construido, como son puentes, como son carreteras, como son apoyos, por ejemplo, para generar este tipo de análisis, de tal manera que también podamos generar un informe para la gente que está precisamente encargada de la parte de inversión de la construcción. Entonces, ellos lo que deben hacer aquí es, no necesitan ver planos, no necesitan ver ningún otro informe de texto, sino simplemente con estas gráficas que son muy amigables para precisamente generar este informe, ellos pueden ver cómo se ha ido invertido su dinero, cómo se ha ido atacando precisamente el proyecto, de tal manera que genera mucha transparencia en todos los involucrados que están dentro de este proceso. Y ahora, ya pasando a la parte donde más se capitaliza un gemelo digital, que es la parte de operación y mantenimiento, vamos a ver algunos ejemplos, pero me gustaría contarles un poco acerca de por qué es la parte que se capitaliza más de todos los activos. En cuanto a la duración de los proyectos, específicamente, únicamente me refiero a eso. Podemos ver un proyecto que dura un año, podemos ver un proyecto que dura 5 años. Sin embargo, la operación de este activo puede llegar 20, 50 años. Incluso tenemos activos, por ejemplo, como el Canal de Panamá, que ya superan los 100 años de operación. Entonces puede verse como realmente el mayor gasto económico se encuentra en la parte de operación y mantenimiento. Y es ahí donde si realizamos nosotros un análisis o una optimización, va a generar muchos más ahorros a lo largo del tiempo que solamente la fase de diseño y la construcción. También en este mismo tenor, por cada dólar que es invertido en la parte de diseño, únicamente en la parte de diseño, se invierten $6 en la parte de la construcción y se invierten hasta $20 por año en la parte de operación y mantenimiento. Entonces podemos ver ahí cómo apoya mucho mejor este gemelo digital a toda la parte de operación y mantenimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos que vamos a ver están enfocados únicamente a la parte de la infraestructura, pero los gemelos digitales ya están siendo aplicados alrededor del mundo en múltiples aplicaciones y va mucho más avanzado, por ejemplo, en la industria aeronáutica, donde se usa para simular el desempeño de tanto de la turbina como del avión en sí, así como de la parte automotriz, donde igualmente se utiliza, perdón, para medir el desempeño del motor del automóvil, así como del automóvil en sí. Pero incluso hemos visto aplicaciones también en la ciencia médica, donde se han usado los gemelos digitales para ser capaces de simular el uso y la operación, por ejemplo, de los ventiladores para la pandemia que actualmente estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el primer ejemplo de este gemelo digital. Vemos los cuarteles de Microsoft en Singapur, donde mediante la instrumentación y sensorización de este gemelo digital, así como nuestras herramientas de diseño, ellos fueron capaces de crear todo este gemelo digital que está ligado a la administración del sistema. Lo voy a repetir un momento también para que lo podamos ver todos aquí. Podemos ver piso por piso cómo está siendo ocupado la cantidad de personas que se encuentran en ese momento ocupando una sala, y al estar ligado toda esta información al sistema de administración del gemelo digital, el gemelo inteligente es capaz de tomar decisiones basadas en toda esta información, de tal manera que va generando una optimización del uso. Entonces, por ejemplo, él decide dónde apagar las luces, dónde apagar el aire acondicionado, pero aparte de trabajar durante la fase de operación, también cambia el paradigma para empezar a trabajar en un esquema de trabajo ya más propositivo, en el que en lugar, por ejemplo, de ver la ocupación y realizar un apagado o un encendido del aire acondicionado de las luces, el gemelo digital apoya a empezar a predecir cuáles van a ser los periodos donde se va a presentar esta ocupación y en función de ello optimizar el uso del aire acondicionado o el uso de todas las luces que están ligadas a esta habitación.
tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba al principio, que es precisamente acerca de cambiar el paradigma o el modelo de pensar que nosotros tenemos de una manera reactiva a una manera propositiva. Entonces, por ejemplo, aquí lo que pueden hacer en Microsoft, ya que está totalmente instrumentado el edificio, es precisamente tomar acciones operativas y predictivas en cuanto a cómo van a aprovechar y hacer un mejor uso de ese gemelo digital. Como les decía, ese está ubicado actualmente en la ciudad-estado de Singapur, pero también ya están desarrollando sus mismos cuarteles aquí en Latinoamérica, en Puerto Rico, con la misma tecnología acerca de un gemelo digital. Y ahora vamos a ver un ejemplo tal vez en una ciudad que no nos esperamos tanto, sin embargo, gran parte de Asia ya va muy avanzada en la adopción de los gemelos digitales, entre ellos el país malayo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo la autopista Pamborneo-Sarawak, donde desde su misma concepción se habló acerca de crear un gemelo digital, por lo que pudimos avanzar para la fase de operación y mantenimiento de una manera, de una transición sin problemas hacia esta siguiente fase, de tal manera que pudimos aprovechar el gemelo digital. Sin embargo, no es necesario crear el gemelo digital estrictamente ligado al modelo tridimensional inteligente. Puede hacerse incluso solamente teniendo una parte de GIS representando una línea como la carretera, ya que eso sí es importante, la geolocalización para el gemelo digital, ya que le permite precisamente interactuar con otros componentes digitales de tal manera que puedan apoyar todos a la creación de un mejor entorno. Entonces vemos aquí 1060 kilómetros de autopista que atraviesa tres ecosistemas que son la selva, que son el pantano, que son otro tipo de elementos que también obviamente representa un reto para la parte del diseño, así como de la construcción. Entonces, aquí esto es lo que nosotros vamos a ver a continuación, es la parte precisamente de la operación y del gemelo digital. Aquí ya lo que estamos viendo nosotros es esta parte acerca del sistema administrativo, que está ligado al modelo inteligente tridimensional, pero el sistema administrativo es el que realmente nos da la pauta hacia el gemelo digital. El modelo inteligente tridimensional sirve únicamente para la representación, apoya obviamente mucho en las anteriores fases, pero aquí es más que nada para visualizar de una mejor manera los componentes digitales que estamos llevando a cabo. Aquí, como pueden ver, lo tienen separado por medio de regiones, también lo tienen separado por medio de elementos, y en este sistema administrativo está relacionado todo lo que compone el gemelo digital, como son especificaciones acerca de su construcción. Podemos agregar incluso elementos fotográficos o de video, de tal manera que podamos ver cuáles son los desafíos que se enfrentaron durante la fase de la construcción, cómo se resolvieron. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es este pequeño listado de activos, donde nosotros estamos viendo los desafíos acerca de cómo se está comportando el gemelo digital. Podemos ver aquí también cuáles son los problemas, cuál es la problemática, cómo se está reflejando en base a uno u otro. Y también, si damos clic sobre cada uno de ellos, podemos ver cómo este método o este problema ha sido resuelto, o si no ha sido resuelto, cuál es el caso de la última observación que se tiene, o si no se ha tomado acción, quién es el responsable por esta acción, o asignar un responsable dentro de este mismo sistema. Entonces aquí vemos cómo se puede llegar a predecir incluso el mantenimiento de rutina de tal manera que podamos realizarlo no en cierto periodo de tiempo, no durante cierto contrato, sino más bien cuando realmente lo necesite el activo físico, cuando realmente necesite un reencarpetado, cuando realmente necesite un reemplazo de señales, en base obviamente no solo al comportamiento del activo físico, sino a la instrumentación y el monitoreo, porque obviamente no hay cosas que no somos capaces de predecir, ¿no? Como son, por ejemplo, los desastres naturales. Entonces, en ese sentido, la instrumentación también apoya a la creación de este tipo de alertas para que podamos actuar y tomar acciones operativas. Lo vamos a ver más a fondo en el siguiente ejemplo, en el que tenemos otro ejemplo precisamente acerca de un gemelo digital. En este ya lo hacemos en colaboración con Microsoft, donde trabajamos dentro de su plataforma de gemelos digitales. Como les comentaba yo al principio, los gemelos digitales no es algo que hayamos creado nosotros o inventado, sino que
Es algo que está siendo aplicado alrededor del mundo y cada uno de estos desarrolladores tiene su plataforma para los gemelos digitales. Entonces aquí lo que hacemos es que Microsoft, en colaboración con Bentley, creamos el gemelo digital de la Coast Harbor Roadway, la autopista de la costa, que está a las afueras de Harbour Town en Australia. Entonces aquí ligando los elementos que nosotros creamos con los modelos inteligentes tridimensionales en la fase de diseño con la parte administrativa del gemelo digital, podemos tener este gemelo digital continuamente monitoreado. Aquí podemos ver cómo se afecta la transparencia para ver únicamente el gemelo digital de la carretera. Aquí de la misma manera que en el ejemplo pasado se separa por tipo de activos y podemos ver cómo se está comportando cada activo a lo largo del tiempo y hacer un análisis mejor en cuanto a su comportamiento. Podemos avanzar mucho mejor en cuanto a la navegación del activo, dando clic sobre alguno de los túneles, sobre alguno de los puentes, de tal manera que podemos ver sus especificaciones, cómo fue modelado, cómo fue diseñado. En este caso vemos que está instrumentado con un sensor de vibración y aquí, por ejemplo, podemos ver también el tramo del túnel y cómo está instrumentado con sensores de temperatura, con sensores de calidad del aire, así como con cámaras en vivo 24/7. Aquí podemos ver también otro contador de vehículos, por ejemplo, que nos permite también incluso adelantarnos al tráfico en la parte de la operación y mantenimiento de la cartera. Ahorita lo que estamos viendo es una representación digital del modelo, pero también con base en los sensores que tenemos, se puede ver en vivo. Y eso es lo que está haciendo ahorita precisamente el operador de este gemelo digital. Está cambiando a la vista en vivo, de tal manera que ahora podemos ver en código de colores cómo se está comportando este gemelo digital. Aquí podemos ver, por ejemplo, en verde lo que está operando de una manera normal, en amarillo lo que está comportándose de una manera un tanto anormal. Aquí, por ejemplo, en amarillo podemos ver el puente. Probablemente el sensor de vibración está siendo afectado por un vehículo transitando sobre él, así como la calidad del aire dentro del túnel y ver cómo se está comportando todo esto en tiempo real. Estos ya son elementos recogidos en tiempo real. Aquí podemos ver cómo cambia a amarillo el sensor de temperatura. Aquí podemos ver cómo cambia también a amarillo todo el tramo para representar el cambio en la calidad del aire y de esta manera muy visual podemos nosotros visualizar todo el gemelo digital de tal manera que podamos ver cómo se está comportando en tiempo real. Esto ayuda obviamente mucho a la administración del activo físico, pero tiene la parte añadida de que también apoya la parte de operación y mantenimiento preventivo. Aquí, por ejemplo, se simula un problema que sucede en el activo físico. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que la calidad del aire ha disminuido muchísimo, se ha acumulado mucho dióxido de carbono en este tramo del puente. Entonces el operador o quien esté encargado de trabajar con este gemelo digital puede ir hacia alguna de las cámaras de tal manera que pueda ver qué es exactamente lo que está sucediendo en ese tramo de túnel. Y aquí podemos ver que es un tráiler lo que está bloqueando y obviamente causando todo un atasco. Y es en este punto ya donde el operario puede tomar una acción operativa, mandar una brigada para liberar este bloqueo o de tomar cualquier otra decisión que esté acorde en lo que está pasando dentro del activo físico en la vida real. Y aquí es lo que nosotros podemos ver acerca de la creación precisamente de cómo funciona esta integración de los gemelos digitales. Aquí podemos ver la parte precisamente de Microsoft, donde los datos de los sensores se alimentan a el hub de Azure, del Internet de las Cosas, así como la plataforma de los gemelos digitales de Microsoft. Aquí, por ejemplo, vemos la parte de la creación de la representación tridimensional con la dimensión del tiempo también. Y esto es algo nuevamente de lo que estaba hablando anteriormente. La parte de ser agnóstico, la parte de aceptar fuentes de múltiples datos, de tal manera que podemos ver aquí que se está hablando acerca de herramientas de ingeniería, pero no se está hablando acerca de alguna herramienta de ingeniería en específico, ¿vale? Aquí se está hablando de herramienta de ingeniería A, herramienta de ingeniería B, herramienta de ingeniería C, y todas estas mediante un puente o directamente, si es el caso, por ejemplo, que podría ser con nuestras soluciones, se trasladan hacia el iModel Hub, que es donde ya se crea y se lleva a cabo el gemelo digital en sí. Ya desde aquí empezamos nosotros a ver la representación del tiempo, donde podemos ver cómo inició el proyecto, cuál es el estatus actual del proyecto y los cambios y las decisiones que se tomaron en todo ese interim, de tal manera que podamos ver cómo fue avanzando el diseño de todo esto. Entonces, mediante estos
puentes y estos sincronizadores que le llamamos nosotros, se crea el gemelo digital a partir de múltiples fuentes de ingeniería y de documentación. No estamos hablando solamente aquí de nuestras herramientas, sino de múltiples herramientas. Como les comentaba yo, el gemelo digital debe ser agnóstico en su aproximación, de tal manera que permita consumir datos de múltiples fuentes. Y aquí es lo que estamos viendo acerca de el almacenamiento en la nube de Azure, donde el modelo de Bentley, el iModel.js, se añade a toda esta parte del gemelo digital junto con los servicios de eh, la realidad para ser capaces de generar este gemelo digital ya como lo vemos en pantalla, que posteriormente se va a ligar al lado administrativo para que nosotros seamos capaces de predecir mejor su comportamiento. Y esta ya es el elemento administrativo del gemelo digital, donde se alimenta de todos los sensores, del modelo digital, así como de otras herramientas de análisis para que nosotros podamos ser capaces de generar también este entendimiento acerca de cómo se está comportando el activo. Una pregunta que recibimos mucho es si todo esto se puede estandarizar, pero requiere a este punto todavía muchísima programación para ser capaces de generar cosas como las que vemos aquí, donde vemos este análisis, esta simulación y esta gráfica, de tal manera que podamos definir incluso nosotros los valores máximos y mínimos permitibles para ser capaces precisamente de generar este sistema de alertas que nos digan cuándo está operando de una manera incorrecta el gemelo digital y cuándo nosotros debemos tomar una acción para precisamente corregir su comportamiento o prevenirlo de alguna manera. Entonces aquí esta es la parte que yo les comentaba acerca de la programación necesaria que es hacer. Como les comentaba, el gemelo digital no es solamente la representación tridimensional, es mucho más allá. Entonces requiere toda esta parte de programación para ser capaces de crear el seguimiento de la operación de mantenimiento, pero también ser capaces de generar este tipo de análisis y simulaciones de tal manera que podamos ver cómo se va a comportar el gemelo digital si algo falla o si algo se mueve dentro de él para anticiparnos a todo este cambio. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo va cambiando la calidad del aire, cómo va cambiando el nivel de decibeles y cómo todo esto se lleva a cabo en la simulación para mostrarnos el túnel en rojo, de tal manera que podamos ser capaces de generar un seguimiento o una acción. Obviamente este es un ejemplo sencillo, pero puede llegar incluso a niveles más complejos. Incluso dentro de nuestra disciplina, que es la ingeniería civil, la infraestructura y las subdisciplinas no van a la par en cuanto a la adopción de la tecnología. Por ejemplo, cuando hablamos de plantas industriales, cuando hablamos de plantas energéticas, ahí ya va mucho más avanzado la adopción del gemelo digital, ya tienen todo este sistema de monitoreos. Entonces, este es un ejemplo sencillo, pero en una planta industrial, por ejemplo, hay múltiples sensores que tienen que controlar las cadenas de producción, que tienen que controlar todo el proceso de montaje, toda la temperatura, etcétera, así como muchos otros datos. Entonces, ahí, en cuanto aumenta la complejidad, obviamente ya es algo que está eh, ya se beneficia más del gemelo digital, ¿vale? Y en este caso sucede lo mismo, ¿no? Aunque solo nosotros vimos un pequeño tramo de la carretera, el gemelo digital de la carretera obviamente abarca muchos kilómetros y en esta complejidad o en este aumento de toda la instrumentación y sensores, donde ya se ve el beneficio del gemelo digital. Y continuando con eso, precisamente, es importante recordar que el gemelo digital debe ser tan grande como sea posible o como sea rentable. Entonces ya en este punto estamos hablando incluso ya de gemelos digitales con escalas incluso de ciudad, donde podemos ver todos los elementos que están involucrados dentro del diseño de esta ciudad, de tal manera que podamos tomar una mejor decisión al respecto. Vemos, por ejemplo, en el caso de esta ciudad en China, donde está involucrado el viaducto, donde está involucrado el sistema de tren subterráneo, así como los sistemas de drenaje, así como de todo tipo de instalaciones. Y dentro de este gemelo digital es importante que nosotros podamos tomar todas estas decisiones de una mejor manera, aprovechando esta escala tan grande. Siempre, obviamente, la escala tan grande no significa que no se pueda operar. Es necesario para ello que las herramientas que utilizamos para crear gemelos digitales nos permitan manejar grandes volúmenes de información. No es una carrera armamentística acerca de tener la última computadora o el procesador más potente, ¿vale? Sino es acerca de las herramientas que nosotros utilizamos. Y por último, me gustaría
platicarles con ustedes algunos puntos a tener en cuenta acerca de los gemelos digitales. Uno de ellos es el potencial de crecimiento, que recordemos que es mucho mayor que el mercado de BIM. Es una realidad que ya está presente en muchas partes del mundo y al igual que sucedió con BIM, corremos el riesgo como país nosotros de quedarnos atrás nuevamente como región. Es por ello que debemos pensar también en ya empezar a conocer, adoptar los gemelos digitales. Otro punto importante es que está enfocado a los activos, no a la fase de diseño y construcción, sino a la fase de operación y mantenimiento, pero cubre todo el ciclo de vida, pero está enfocado a los activos, ¿vale? No es una herramienta de diseño, no es una herramienta de construcción, es una herramienta que está enfocada justamente a los activos, precisamente para optimizar y mejorar el desempeño de cómo se están comportando ellos en campo. Y por último, no olvidemos que necesita estar tan abierto a los datos como sea posible. Los gemelos digitales deben ser interdisciplinarios y multifuncionales. Entonces, en ese sentido, deben tener la apertura de los datos tanto como sea posible para que puedan interactuar a la vez con otras estructuras. Entonces, esos son los 4 puntos que quería dejarles a ustedes que deben necesario tener en cuenta cuando hablemos acerca de los gemelos digitales y que es una realidad que ya actualmente ya vemos en muchas partes del mundo y que debemos pensar nosotros también en platicar acerca de ello y generar precisamente estos foros de discusión como los que estamos teniendo justamente ahorita. Yo les agradezco por el tiempo que dedicaron a esta sesión de introducción hacia los gemelos digitales. Obviamente pueden tener a este punto muchísimas preguntas y me gustaría pasar hacia esta ronda de preguntas, pasar la batuta a Ricardo. Ricardo. Muchas gracias, Gabriel. Pues muy interesante el tema, la verdad que esto de los gemelos digitales ya es una realidad que está empezando a ir a la alza, no solamente como una moda, sino como una necesidad para el mejor control de los activos inmobiliarios. Y no solamente eso, ¿no? Sabemos que esto también puede pasar a la parte industrial de maquinaria, como lo mencionaste en tu presentación. Entonces creo que es importante que todo esto tenga mayor alcance en todo el mundo para que, pues bueno, conozcan que realmente más allá de un modelo BIM tridimensional con las dimensiones que ya todos conocemos, pues debemos dar el siguiente paso, si no corremos el riesgo de quedarnos rezagados. Bueno, Gabriel, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Al momento solo tenemos 4 preguntas registradas aquí en el panel y voy a comenzar con la primera para cederte la palabra y que nos puedas ampliar un poco del tema. Pregunta Carlos, ¿existen proyectos en México que tengan un gemelo digital enlazado con datos dinámicos que usen el Internet de las cosas? Actualmente con nuestras soluciones no sabemos de ninguno que esté ubicado. Sin embargo, empresas, por ejemplo, como General Electric, como Siemens, que se dedican a la producción energética, ellos ya entregan su propio gemelo digital a la CFE cuando hacen esta puesta en marcha de los proyectos llave en mano que generalmente desarrollan. Listo. Gracias, Gabriel. Ahora, pregunta por acá. Buenas tardes. Quisiera saber cómo puedo integrar una plataforma de Business Intelligence en un gemelo digital. En este caso, lo que nosotros ofrecemos es conexión con múltiples fuentes. Obviamente, en la medida en que todos estos informes puedan organizarse en tablas de datos o en cualquier otro medio que sea consumible, pueden integrarse dentro de cualquier modelo de Business Intelligence. Lo que nosotros tenemos ya una conexión un tanto más directa es, por ejemplo, con Power BI de Microsoft. Entonces, Power BI ayuda precisamente a generar toda esta toma de decisiones, así como contenidos más gráficos, como son pues tablas y todo tipo de reportes a este aspecto. Ahí ya está bastante planchado todo esto. Listo. Ahora, otra pregunta ¿cómo puedo integrar sensores de movimiento sísmico a un gemelo digital para edificios de más de 20 niveles? Pues en este caso, lo importante que hay que recordar de los gemelos digitales es que es posible escalarlos. Como hemos visto actualmente ya en el mundo, hay gemelos digitales de escala de ciudad, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Helsinki, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Rotemburgo en Alemania.
Entonces, realmente a este punto lo que estamos hablando sería integrar únicamente otro elemento más dentro de ya todo el sistema de administración de los gemelos digitales. Obviamente todo esto requiere la parte de programación y de integración, así como el planchar la experiencia para hacerlo lo más eficiente posible en este sentido, pero por supuesto que es algo alcanzable, ¿no? La escalabilidad aquí es lo que diferencia el hecho de poder integrar más sensores cada vez. Los gemelos digitales, en la medida en que más se asemejen a su gemelo en la vida real o al activo físico que representan, van a ser más confiables y van a poder generar mucho más entendimiento, ¿no? Entonces, los sensores sísmicos, al integrarse dentro de todo este sistema, lo que ofrecen también es comportamiento del edificio dentro de este tipo de eventos, ¿no? Para ver cómo se puede optimizar, por ejemplo, la carga, ¿no? Aunque en edificios construidos, pues ya sería un tanto más difícil, por ejemplo, optimizarlo porque ya está diseñado, construido y generalmente las cosas que hacemos para evitar el daño sísmico se hacen durante la etapa de la construcción. Sin embargo, puede ser útil, por ejemplo, en este ambiente en el que otros edificios existen a su alrededor y que todos son inteligentes, a apoyar a las decisiones de diseño de futuros edificios. Entonces, en ese caso, los sensores van dictaminando cuáles son las mejores prácticas de diseño para los siguientes edificios, ya sea vecinos o dentro de regiones que sean similares a las que éste se desarrolla o existe, perdón. Claro, gracias. Por acá tenemos otra. Si una empresa maneja un portafolio diverso de activos inmobiliarios, ¿qué plataforma de Bentley hay para administrarlos? Actualmente nosotros contamos para ese tipo de manejo de activos con una plataforma en específico que se llama AssetWise, ¿vale? Aquí lo importante de AssetWise es escalable, entonces puede ir desde este tipo de conjunto de elementos de activos inmobiliarios, así como irse, por ejemplo, también a la escala de únicamente el edificio o a la escala de la ciudad. Entonces, realmente se usa para todo. Eso es con nuestras soluciones, pero por ejemplo también Microsoft tiene su propia red de administración, por ejemplo, de activos que está integrando, que inicia obviamente con el gemelo digital que hemos visto en Singapur, que son los que ellos están desarrollando. Entonces, como les decía, los gemelos digitales no es algo que nosotros estemos empujando. Es cierto que lo estamos promoviendo con fuerza, pero no es algo que Bentley haya creado, ¿no? Sino es algo que ya existe y que ayuda a todas las personas. Y en este sentido, hay varias soluciones. La de Bentley en este caso se llama AssetWise. Si están interesados, pues pueden contactar ya sea a mí o ya sea a Ricardo para platicar al respecto de esta. Gracias, Gabriel. Y por acá tenemos otra. Ok. Se presentó una gráfica donde el gemelo tiende a alcanzar mayor valor que BIM. ¿Este es un reemplazo a BIM? No, BIM también sigue siendo parte de los gemelos digitales, en los gemelos digitales nuevos que se están creando, porque también es importante recalcar que los gemelos digitales pueden hacerse a partir de activos existentes. Entonces, en los gemelos digitales nuevos que se inician a partir de cero, se inician generalmente empezando con el modelo BIM, ¿no? Es el caso de la Road Harbor que vimos, donde ahí el modelo BIM es lo que lleva todo esto. BIM todavía va a apoyar, cuando menos, hasta la fase de la construcción, pero después en la fase de operación y mantenimiento ya se vuelve un poco obsoleto. Aquí el fin no es tratar BIM como si esto es lo que sirve para la fase de diseño y construcción y luego necesito el gemelo digital, sino lo que sucede ahorita actualmente, por ejemplo, en el Reino Unido, es que ya de inicio se inicia el modelo BIM pensando en el gemelo digital y este modelo BIM se va enriqueciendo, se va escalando, se va llenando de información conforme va siendo diseñado y construido. Entonces las decisiones de diseño, por ejemplo, se almacenan en este espacio de administración y posteriormente los datos de la construcción, como son especificaciones, como son eventos, incluso que puedan haber pasado durante la misma, fotos y toda la otra documentación se va integrando dentro del gemelo digital. No es que BIM vaya a desaparecer, sino que va a evolucionar. Y lo que representan estas gráficas
es que la adopción de los gemelos digitales y la adopción del BIM no es uniforme en todo el mundo. Entonces, lo que representa es que mientras el BIM sí va a seguir creciendo en adopción en muchas partes del mundo, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa incluso, los gemelos digitales son los que van a crecer más, porque es realmente ahí donde las personas que operan estos activos físicos ven reflejado el dinero que invierten. Entonces, es donde es posible optimizar más el desempeño de este activo. Claro. Y por aquí tenemos una pregunta más. ¿Cómo puede mejorar el proceso de diseño si hay que esperar a que esté construido para obtener información del mismo? En este caso, pues tiene que ver mucho con lo que yo estaba mencionando antes de esto, ¿no? O sea, la cosa aquí en mejorar el proceso de diseño que tiene que ver con el gemelo digital, tiene que ver con la apertura que mencionaba yo al principio de la presentación. Mientras más abierto sea el ecosistema de soluciones que nosotros estamos usando, mientras más permita este intercambio de ideas, va a apoyar mucho mejor a la fase de diseño. Esto de hecho es algo ya establecido en un flujo de trabajo BIM, donde se habla en la norma ISO 19650 a partir de un ambiente de datos conectado, por ejemplo, que no es posible alcanzarlo con todas las soluciones. Y si no alcanzamos un ambiente de datos conectado, no podemos decir que realmente estemos haciendo BIM, ¿no? Porque no logramos esa interoperabilidad, ese interdesarrollo y retroalimentación entre todas las disciplinas. Es dejar de trabajar cada uno en su cajita y tener presente que estamos trabajando para construir un activo, algo que se va a construir de verdad en la vida real, ¿no? Cuando yo hago, por ejemplo, cálculo estructural, no estoy haciendo, por ejemplo, no lo hago en mente, por ejemplo, solamente con mi cálculo estructural, pero no tengo presente, por ejemplo, las decisiones que necesita tomar el arquitecto, ¿no? Y viceversa, ¿no? El arquitecto hace su diseño sin tomar en cuenta las consideraciones que necesita el diseñador estructural o siquiera, incluso en algunos casos, no se ponen a pensar si es construible. Entonces, lo que ofrece esto en la etapa de diseño es precisamente aprovechar mejor esta comunicación para todos nosotros y a la vez facilitar el proceso de entrega del gemelo digital, no hacerlo una vez que ha finalizado la etapa de la construcción, sino ya entregarlo hecho. Es el caso, por ejemplo, del viaducto Polchevera que mencionaba durante la presentación, donde Italfer ya entregó a la ciudad genovesa su propio gemelo digital para poder administrar este puente mucho mejor, lo cual obviamente en ese caso pues tiene mucha relevancia, mucha importancia para ellos, porque dada la naturaleza del evento que llevó al derrumbamiento del puente Morandi, que era el puente anterior, era la corrosión. Entonces apoya mucho tener este tipo de sistemas de mantenimiento ya integrados desde el momento cero de la puesta en marcha del activo físico. Claro. Y bueno, aquí el panel de preguntas está completo. Yo te quiero hacer una pregunta, Gabriel. Como tú lo sabes, las regulaciones para BIM alrededor del mundo ya están siendo una realidad también, ¿no? Sabemos que en el Reino Unido la normativa BIM fue desde hace el 2016, me parece que entró en vigor, o sea, es obligatorio a nivel público, aclaro, que se entregue en proyectos bajo esta metodología. Ahora, si BIM ya está dando el paso a hacer una normativa para los diferentes países del mundo, ¿cómo visualiza Bentley que los gemelos digitales pudieran llegar a ser una normativa para que una vez entregado el proyecto y entre la fase de operación y mantenimiento, el gobierno te diga, tú me tienes que presentar el modelo BIM, pero preparado desde un inicio para hacer un gemelo digital y te comprometes a operarlo bajo los estándares y criterios que se hayan determinado en ese momento para la norma de gemelos digitales en la operación y mantenimiento de un activo físico? Esto tiene que avanzar igual de la misma manera como está avanzando actualmente la normativa del BIM. BIM, pues la verdad es cierto que las normativas apenas, bueno, relativamente algunos par de años estamos implementándolas en varios países del mundo, en el específico en nuestra región, apenas estamos empezando a pensar con este proceso de implementación, cuando por ejemplo el Reino Unido ya pasó por todos estos proyectos pilotos. Entonces, de la misma manera tiene que proceder esta normativa, ¿no? Y tiene que ver también con una pregunta que me hacían en otro foro, ¿no? De qué tanto es rentable, por ejemplo, hacer este gemelo digital para cosas como, por ejemplo, casas habitacionales, ¿no? Entonces, en ese caso no es rentable. Entonces, esta normativa
que nosotros nos imaginamos en Bentley tiene que ver mucho con los principios de los principios Géminis de la Cámara Digital para la Construcción de la Gran Bretaña que mencioné al inicio, y tiene que irse escalando en función de la importancia del activo, ¿no? Obviamente no será rentable lo mismo hacer un gemelo digital para, por ejemplo, unas oficinas gubernamentales, por ejemplo, que para un hospital que realmente requiere un nivel mucho mayor de seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que esperamos es también tener este tipo de normativas ya en ese aspecto, porque si bien BIM está un poco más estandarizado en ese aspecto de que llega únicamente hasta la fase de diseño o hasta la fase de la construcción. Y ahí, por ejemplo, pues se usan herramientas similares, ¿no? Se usan simulaciones similares, por ejemplo, si bien el equipamiento, por ejemplo, que tiene un hospital es distinto al que tiene una oficina gubernamental, en el sentido general estamos ocupándonos de los mismos elementos, ¿no? Tenemos que colocar zapatas, tenemos que colocar muros, tenemos que colocar traves, tenemos que colocar losas, ¿no? Y el proceso de construcción va avanzando de una manera un tanto similar hasta que llega la parte de acabados y de equipamiento. Pero en la fase de operación y mantenimiento, esto ya se vuelve distinto, ¿no? Entonces hay que tener, por ejemplo, una normativa para plantas energéticas, que es mucho más crítico, por ejemplo, la operación, donde es mucho más rentable, por ejemplo, hacer una optimización de los tiempos en que está operando, a, por ejemplo, un activo como el de un edificio, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de varios tipos de activos y sus normativas para cada uno de ellos dentro de lo que estamos pasando. Sin embargo, todavía faltan mucho en ese aspecto para llegar a una normativa, ¿no? Si bien ahorita lo estamos viendo ya recientemente en Reino Unido, recordemos que nuestras soluciones, por ejemplo, como Open Roads, que antes era Geopack, ya tienen muchos tiempo en el mercado, algunas incluso décadas, ¿no? Entonces todo el mundo había estado haciendo BIM sin normativa, sin saber nada acerca de esto, pero todo esto que estamos adoptando la normativa es reciente, entonces todavía falta bastante, pero como creemos que es el siguiente paso, lo más importante es irse empapando, ¿no? Actualmente sucede lo mismo, ¿no? Los expertos que se autodenominan como expertos en BIM, pues son personas que no esperaron hasta que estuviera la normativa, sino que por su propia cuenta fueron desarrollando y apoyando y colaborando a la vez para crear estas normativas. Claro, y definitivamente esa es la cuestión, o sea, no esperar a que se haga obligatorio para hacerlo. Pero es interesante ver cómo ese tipo de políticas públicas, si pudiéramos llamarla así, empujan a que toda la industria lo haga o se queda fuera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. A mí ese tema me fascina porque es un tema del que se podría hablar mucho tiempo, pero bueno, desafortunadamente tenemos un límite de tiempo para nuestra presentación. Gabriel, te agradezco muchísimo por haber tomado el tiempo y presentarte en este espacio. Esperemos que te podamos tener en próximos eventos y pues agradecer al equipo de Bentley por prestarnos a Gabriel Ayora. Y pues nada, Gabriel, contamos contigo para las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a CIC por el espacio y también a todas las personas que asistieron aquí y tomaron una parte de su tarde para aprender un poco más acerca de este tema. Que estés muy bien, Gabriel. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Bueno, amigos, fue todo por el momento y recuerden que la siguiente semana tendremos como invitado a David Barco Moreno, autor del libro Un diario de BIM Manager, así que estén atentos a la publicación. Va a ser un tema muy interesante, al igual que lo fue el día de hoy con el ingeniero Gabriel Ayora de Bentley Systems. Y también recordarles que por parte de ASE Institute tendremos el inicio del curso Dynamo para Revit el siguiente martes 8 de septiembre. También estén atentos, podrán tomar las primeras 3 clases gratis para que conozcan al instructor, conozcan cuál es el flujo de trabajo y bueno, empiecen a conocer qué es lo que ofrecemos en ASE Institute. Sin más por el momento, me despido, deseándoles una muy buena tarde y les esperamos la siguiente semana en Jueves de Tecnología e Innovación para la Construcción. Muchas gracias, hasta pronto.